Buenas noches tengan todos ustedes. Dios Padre continúe bendiciendo sus vidas grandemente. Eh, Cualquier persona que vea este audio video, hermanos en Cristo, personas que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo, pues que estos audios videos sean para ir dando más aclaración de lo que son los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Y en esta noche nos vamos a enfocar en un rango, en una función que tienen los principados. Hoy nos vamos a enfocar en los principados. Como dice Pablo en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y bueno, si hablamos de principados, pues también tenemos que mirar que son como la cabeza, son como los primeros en rango, son los principales, los primeros que colocan principios, ideas y pensamientos. Nosotros fuimos criados también pues en una religión y en una moral. Y cuando estudiábamos nos decían que teníamos que ser personas con principios, con buenos principios que se empezaban a generar en casa, conforme al carácter, a la crianza que nos dieron. Y bueno, pues esos principios a unos les funcionaba, a otros no, pero siempre nos enseñaron que teníamos que ser personas de buenos principios. Pues lo que hacen los principados es quitar estos principios, es quitar esta moralidad de las personas y que vayan siempre en contra de la palabra de Dios, que llamen bueno a lo que Dios llama malo y llamen malo a lo que Dios llama bueno, que coman cada día del árbol de la ciencia del bien y del mal, que lo único que hace es producir muerte espiritual, separación de Dios. Por eso David dice en el Salmo 100, en el Salmo 11:3, perdón, Salmo 11:3, si los fundamentos son quitados, ¿qué será de los justos? Y es cierto, pues si se quitan los fundamentos de Dios y nos colocan otros principios, pues ¿qué será de nosotros? Perdemos esa justicia en Cristo Jesús. No nos podemos dejar quitar los fundamentos de la palabra de Dios, los principios que tenemos basados en esta bendita palabra. La ley de Dios, que lo único que quiere es protegernos, porque la ley de Dios sí muestra realmente lo que Dios aprueba como bueno y lo que Dios desaprueba o condena como malo. Ahí está la ley de Dios para saber ese camino del bien y del mal. Ahora, los principados son encargados de ejercer un dominio fuerte en cada nación. Para eso están los principados, ejercen un dominio, una influencia fuerte en cada nación, en cada presidente, en cada gobernante, en cada rey cuando la nación todavía maneja monarquía. Entonces, cuando los presidentes son ajenos a la palabra de Dios, no aceptan a Jesús como Salvador y antes, por el contrario, quieren quitar todos los principios de la palabra de Dios, como la oración, la lectura de la palabra, como cada día pues poderse reunir para tener esa congregación y poderse reunir para alabar al Dios vivo y verdadero. Cuando una nación saca esto de su contexto, de su constitución, de su cultura, pues es porque los principados están influenciando fuertemente en esa nación. Por eso qué importante cuando un presidente es temeroso del Dios de la Biblia, de nuestro Padre Celestial. Qué importante cuando un presidente pues ha aceptado a Jesús como su Salvador, porque se da la garantía de que va a luchar contra la influencia de los principados y no va a dejar quitar los principios de la palabra de Dios. No va a dejar que esa nación caiga en inmoralidad. Ahora, para mirar nuestro país Colombia, pues podemos decir que el principado que gobierna y que ejerce dominio sobre esta nación, pues es la Virgen de Chiquinquirá, considerada la patrona de este país. Y la Virgen de Chiquinquirá es un principado que tiene su función más que todo en un matriarcado porque se basa más en lo mariano. Y entonces pues Colombia ya hasta le tiene un día de fiesta dedicado a la Virgen de Chiquinquirá. Eso es un principado que me atrevo a decir que viene fuertemente de la reina del cielo, de esa reina que le ha hecho tanto daño a la iglesia cristiana.
de ese matriarcado, de ese marianismo que se mueve fuertemente en los países donde han aceptado este principado en su cultura, en, sus, en su adoración, en sus reuniones. Entonces, eh, el que habla de la reina del cielo es Jeremías, y en Jeremías 7:18 pues nos habla de lo que es la función de lo que tenía Israel para adorar a esta reina, a este principado del cielo. Y sería bien interesante más adelante mirar todo lo que es la reina del cielo. Y así sigilosamente, porque solamente Jeremías es el que la mienta, pero está muy escondidita y muy sigilosa. Y es un principado fuerte que ejerce dominio e influencia en muchos países donde es adorada. Ahora, en Daniel 10:13, pues vemos que ahí dice que el príncipe de Persia se le opuso a Daniel durante 21 días. Entonces vemos que un príncipe de una nación de Persia se estaba oponiendo a que Daniel tuviera una comunicación y una respuesta directa del cielo. Daniel en ese momento se encontraba en Persia, y a pesar de que era un vocero, un representante del Dios vivo y verdadero, pues este príncipe de Persia, este principado de Persia, quería frenar todo lo que Dios quería comunicarle a su siervo. Y podemos también ver eso, pues los principados quieren frenar cuando la iglesia quiere hablar de todas estas cosas, de ir en contra de las cosas que no son morales, sino que son por el contrario, son inmorales. Y siempre va a haber esta oposición. Puede ser el Principado de Colombia, el Principado que ya lo mentamos, la Reina del Cielo. Allá en tiempos de Daniel era el príncipe de Persia, que más adelante venía el príncipe de Grecia, y así sucesivamente. Podemos también mirar que cada nación va muy unida a su política, a su creencia, a su adoración. Y miramos que en el Medio Oriente, pues vemos que los países con su política van muy unidos a Mahoma y Alá. Todo eso tiene su cultura y todo eso tiene sus ritos espirituales, sus ritos religiosos. Lo mismo en la China, con Buda, con Confucio. También tienen su política unida a estas creencias, a estos lugares donde adoran a estas entidades. Y en la India el brahmanismo, el hinduismo, que la India también tiene su política unida a todas estas creencias. Acá en Colombia, pues, la religión tradicional y la política, que anteriormente se llamaba el concordato. Y vemos que cada país se ha siendo como influenciado fuertemente por lo que cree, que si no es el Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, pues sabemos perfectamente que ya es un principado que quiere ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, quiero enfocarme más que todo en principado y irlo uniendo con la palabra arcángel e ir explicando esto despacio para poder ser entendido. Porque el único arcángel que se mienta en la Biblia es el arcángel Miguel, y se mienta solamente en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas y en el libro de Apocalipsis. Qué tremendo que no se mienta en el Antiguo Testamento. Se mienta más fácil a Gabriel en el Antiguo Testamento que al arcángel Miguel. Entonces, la palabra arcángel es una palabra compuesta, arc y ángel, arcángel. Y la palabra arc viene de iniciado, iniciación, primero, jefe, rango. Entonces ya vemos que la palabra arc tiene que ver mucho con los principados, porque esa es la palabra que se usa para principados. Y la palabra ángel es mensajero. Entonces, son los arquitectos, los constructores, los edificadores, que a través de sus mensajes, pues van oponiéndose o van en contra de la obra de Dios. Como lo dije, solamente la Biblia mienta a un solo arcángel, el arcángel Miguel, y lo mienta solamente 2 veces, y en el Nuevo Testamento. Pero en la nueva era,
en la astrología, en el misticismo, en el gnosis, la gnosis, como se dice, en el ocultismo, en la cábala, en varios libros de los judíos, que son los que también le han dado mucha fuerza a este tema de la angelología, pues se mientan que hay 7 arcángeles, yo los llamaría 7 principados. Y miren, vamos a mirarlo como lo miran las demás religiones y las demás creencias, porque creo que están bien unificadas en esta creencia. Los únicos o el único sistema que se sale de este círculo es el cristianismo, porque el cristianismo es un estilo de vida que está basado en la palabra, y si no está en la palabra, pues el cristianismo inmediatamente lo rechaza. Y qué tremendo, porque todo esto influyen primeramente en los astros. Recuerde que para los astrónomos, allá los astros del sistema solar, pues esos planetas están habitados por alguien. La astronomía sabe eso y ellos los llaman extraterrestres. Los astrólogos también saben que allá hay entidades y los llaman energías, los llaman entidades, los llaman influencias. Ellos saben que en esos planetas hay seres espirituales. Pero la Biblia lo llama, como lo llama Pablo, principados, potestades, gobernadores y huestes. A veces me pregunto, Pablo, ¿por qué sabía tanto de esto? Porque Pablo era fariseo de fariseos. Y en esas tradiciones judías, más que todo en la Cábala, pues se habla mucho de estos 7 arcángeles, arcanos. Otras, por el esoterismo lo llama arcanos. Y tienen una grande influencia, primeramente, en ese planeta donde están. Y segundo, en la tierra y sobre todo en los días de la semana. ¿Por qué lo de arriba influencia tanto la tierra? Pues por la energía. La tierra tiene energía, todo es energía. Y nosotros somos tomados del polvo de la tierra. Y también por ser tomados del polvo de la tierra, pues también recibimos esa influencia fuerte de lo que viene de arriba. Los cristianos ya hemos sido liberados de todo eso. Pero cuando el cristiano se descuida, se vuelve mundano, se vuelve carnal, pues tiene una grande y fuerte influencia a través de esas regiones celestes, porque nosotros somos tomados del polvo de la tierra. También más adelante se irá explicando esto, porque nuestro cuerpo puede ser fácilmente influenciado desde arriba si no tenemos una relación fuerte con el Espíritu Santo, que trabaja primeramente en nuestro espíritu y va transformando, cambiando, transformando nuestra alma. Bueno, sigamos y voy a hablar de estos 7 arcángeles. Voy a combinar las 2 palabras porque encajan perfectamente. Me quiero hacer entender, quiero combinarlas, o sea, no quiero dejarlas solamente en el plano bíblico, que lo llaman principado, sino llevarlo a lo secular, a donde todas las religiones se unifican para sacar esta conclusión. Son arcángeles, pero no son buenos, no son buenos. Nos han querido hacer creer que son buenos y la mayoría de personas piensan que son buenos, pero no son buenos, son principados, trabajando para su comandante y jefe, Satanás. Y empecemos por los días de la semana, cómo influencian en esos días de la semana. Mire, hay un arcángel que se llama Micael. Micael, eh, dicen que está en el sol y que su influencia fuerte es el domingo. Gabriel está en la luna y su día es el lunes. Samael está en Marte y su día es el martes. Rafael está en Mercurio y su día fuerte es el miércoles. Zadkiel está en Júpiter y su día fuerte es el jueves. Uriel está en Venus y su día fuerte es el viernes. Y Orifiel está en Saturno y su día fuerte es el sábado. Y bueno, ya vemos que, Dios mío, con razón hay tanta influencia desde arriba en las personas. Estos arcángeles principados no paran. Todo el año las personas reciben esta influencia de estas entidades, energías espirituales en las regiones celestes, que afectan el temperamento,
el carácter, la personalidad y también el comportamiento de las personas. Y eso que no me quiero meter pues cómo influencian en ese día de nacimiento, que por fuerza mayor voy a ir tocando ese tema, porque vamos a llegar a la conclusión de que estos ángeles cumplen una función, estos arcángeles cumplen una función en las regiones celestes, pero también a través de otro tipo de ángeles se ejerce esa influencia acá en la tierra y especialmente marcados desde el día en que nacimos. Primera de Corintios 3:10 dice algo bien interesante. Primera de Corintios 3:10. Pablo dice, yo como perito, experto, eso significa la palabra perito, experto, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Y me puse a buscar esta palabra arquitecto en el idioma original, en el griego, y bueno, no estaba muy errado. La palabra arquitecto tiene su base en la palabra principado, o sea, arc, un principado. Esto es una lucha de poderes. Nosotros somos arquitectos de la obra de Dios aquí en la tierra, pero hay otros arquitectos, o sea, hay otros principados, hay otros arcángeles de parte del enemigo que quieren frenar la obra de Dios acá en la tierra. Tenemos que ser como Pablo, peritos arquitectos, expertos arquitectos, porque el fundamento es Cristo y cada quien tiene que mirar cómo va edificando por encima de ese fundamento, cómo la obra de Dios, que es llamada un edificio, se va extendiendo hacia arriba. ¡Qué tremendo! Nosotros también somos arquitectos para contrarrestar las obras de los principados, de los arcángeles, de las regiones celestes que quieren influenciar en cada vida y en cada persona. Ahora, si esto es una guerra de poderes, una batalla de poderes, una lucha de poderes, creo que es más una lucha porque es muy personal, porque creo que trabajan fuertemente desde ese día de nacimiento de nosotros, que gloria a Dios, al nacer de nuevo, pues pasamos de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 2:6 dice que Dios Padre nos resucitó a sí mismo con Jesucristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. O sea, esto es por fe. Esto no lo puedo explicar. Esto no tiene lógica, como se dice, pero es que la Biblia no es de lógica. La Biblia es de una revelación que se cree. De una revelación que se cree. Entonces, yo tengo que creer que mi ser espiritual, mi hombre nacido de nuevo, mi ser espiritual está sentado con Cristo en los lugares celestiales y que el enemigo está bajo mis pies. Pero ¿cuál es el trabajo de los principados? Bajar a los cristianos de esa posición, bajarlos de una u otra forma. Y el cristiano no puede luchar, pelear batallas desde la tierra, desde un plano natural o desde un plano almático. No puede. Todo se pelea desde el plano espiritual, sentado con Cristo en los lugares celestiales, porque Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces el cristiano sabe que esto es una batalla por posiciones, porque si el enemigo nos baja, él estaría sobre nosotros. Pero si la iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales, el enemigo está bajo nuestros pies y tenemos la victoria garantizada. Por eso Efesios 4:24 dice que nos vistamos del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando tenemos ese vestido de justicia y santidad confeccionado por el mismo Dios, pues nos podemos poner la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios solamente es uno ensamblarse de Cristo, vestirse de Cristo, porque cada una de las piezas de la armadura de Dios es una revelación de la obra de Jesucristo. El cinto de la verdad, el cinto de la verdad, Cristo es la verdad. La coraza de justicia, Cristo es nuestra justicia. El escudo de la fe, puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. El calzado del Evangelio de la paz,
Cristo es nuestra paz, es nuestro príncipe de paz. Y el yelmo de la salvación, pues por Él, solamente por Él tenemos esta salvación tan grande. Y la espada del Espíritu, que es el rema, que es la palabra, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces, creo que cuando estamos vestidos de justicia y santidad, tenemos toda la autoridad para vestirnos de la armadura de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, para poder enfrentar al enemigo, a los principados y potestades, gobernadores y huestes en el día malo. Y creo que para la próxima semana me meteré un poco en el día malo, en ese día malo que habla Pablo, para profundizar un poquito más en todo esto que tiene que ver con nuestro día de nacimiento. Ahora, vamos a hablar un poco del ángel regente, algo que se mueve mucho en otras culturas, algo que se mueve mucho en las tradiciones judías. A veces veo que esto cobra fuerza y al cristiano puede ser tentado, porque el cristiano se mete mucho en literatura judía y le gusta mucho lo que dicen los judíos y lo impacta mucho lo que dicen los judíos. Y que si el libro no clasificó, pues no importa, si lo dice un judío, pues bienvenido. Y los judíos han influenciado fuertemente para todo esto de angelología a nivel mundial, a través de la Cábala y un libro que se llama El Zohar. Y el ángel regente pues está enseñado en todas estas creencias a nivel mundial. Mire, se dice que todas las religiones han participado en esta ardua tarea de darle nombre a 72 ángeles, protectores, guardianes para cada persona, marcados por el día de su nacimiento. Entonces, claro, de arriba está la influencia de los principados, potestades, gobernadores y huestes. Pero acá en la tierra empieza el trabajo de estos 72 ángeles que están muy marcados con el día del nacimiento. A este lado del mundo pues nos tocó la creencia de el ángel de la guarda, el ángel guardián, como lo llaman otros. En otras partes son los ángeles protectores, los custodios, como los llama también la iglesia tradicional. Pero para nosotros los cristianos sabemos perfectamente a qué entidades se refiere. La cábala judía y la tradición judía, juntamente con el libro de Zohar, se le ha dado nombre y su misión, o sea, la misión que tienen y la ayuda que proporcionan a cada persona que los invoca, a estos 72 ángeles. En la tradición judía, estos 72 ángeles son llamados genios, juntamente con la región del Medio Oriente. Los árabes también llaman a los demonios, los llaman genios. Bueno, entonces aquí vamos atando cabos y vamos mirando hacia dónde nos lleva la palabra de Dios. Quien domina arriba, domina abajo. Eso es una ley que está por ahí bien estipulada en lo que es el ocultismo. Y los astrónomos quieren dominar el espacio con satélites, estaciones espaciales para la conquista de los planetas. Pero los astrólogos quieren dominar arriba, estudiando y enseñando la influencia y el poder de los astros, de las estrellas en las personas. Entonces, quien domina arriba, también domina abajo. Sabemos que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Si Dios domina en el cielo, que se hace su voluntad en el cielo, también domina en la tierra, cuando también se hace la voluntad acá en la tierra. Ahora, vamos a meter un poco en lo que es Israel, Jerusalén, el reino del norte. Porque hubo un hombre que le dio entrada a todos estos arcángeles, a todos estos principados. Y se puede decir que metió a todo Israel en una adoración a estos arcanos, a estos arcángeles, a estos principados. Su nombre es Salomón, que empieza bien y termina un poco mal, prácticamente como dice en Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón
tras dioses ajenos. Esta palabra dioses ajenos es dioses extraños. En Primera de Reyes 11:3, un versículo más arriba, dice que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y llama la atención que no las llama esposas reinas, llama mujeres reinas. Y las amó. Dice empezando el capítulo 11 que Salomón amó a todas estas mujeres. Pero cuando uno estudia esta palabra amó en el original o amar en el original, pues es más un amor por conveniencia. Recordemos que Salomón se casó más que todo por conveniencias políticas. Su nombre es pacífico y no hubo tanta paz como en el tiempo de Salomón. Se puede decir que Salomón no peleó ninguna guerra, pero perdió la más importante en su corazón. Perdió esa guerra contra los principados, los arcángeles, los arcanos de las regiones celestes. También me llama la atención que en Cantares 4:8 dice que Salomón amó a la tsunamita. Se puede decir que solamente entre esas miles de mujeres, pues solamente amó a una con el amor de Dios. Y con ese amor pues se basó para escribir el Cantar de los Cantares. Sus otros amores fueron por conveniencia política, por afecto y por pasión, por sexualidad. Entonces me llama la atención este detalle, que la Biblia no dice que eran sus esposas, sino mujeres reinas. 700 mujeres reinas. Y con esto se puede decir todo. Eran mujeres que traían sus creencias de sus países. Las creencias y la idolatría, el altar que traían, fue introducido en Jerusalén y en Israel. Ahí es donde se parte el reino, y el reino del norte y el reino del sur. Y más fuerte, más influencia se vio en el reino del norte, porque Salomón abrió una puerta. Abrió una puerta que afectó a todo Israel, y esa puerta solamente la puede cerrar nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dicen los expertos que Salomón hizo 72 altares. La Biblia solamente miente unos poquitos: el altar a Quemos, el altar a Amón, o sea, el altar a Moloch, a Astoré, el altar a Baal. Bueno, se mientan varios altares, pero dicen, más que todos los judíos tradicionalistas, que Salomón hizo 72 altares en representación de estas 700 esposas. O sea, en esas 700 esposas habían 72 naciones. Y en esas 72 naciones pues habían principados. Y esos principados, esos arcángeles, esos arcanos tuvieron fuerte influencia en Israel. Tan fuerte fue la influencia que se dividió el reino. Entonces, Salomón fue culpable de todo esto. Él comenzó a adorar, su corazón se inclinó a todas estas mujeres y les levantó un altar. Ese fue el problema más grande, levantar un altar. Porque recuerde que cuando hay un altar, pues desciende una entidad espiritual. Pablo dice que el ídolo nada es, pero el demonio se aprovecha del ídolo. Y cuando hay un ídolo, pues hay un altar. ¿Cuál es el altar de los cristianos? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una imagen, es una cruz en nuestro corazón, porque nuestro viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo. Esa es la función de la cruz para nosotros, que nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo. No necesitamos una imagen de una cruz, no necesitamos ese tipo de símbolos, porque para nosotros el altar de Cristo es una cruz, donde mi viejo hombre está crucificado y mi nuevo hombre, mi nuevo ser, se sienta con él en los lugares celestiales. Entonces, en Israel se empieza a adorar y a levantarse en altares al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a los astros y a las estrellas. Y sí, después de Salomón, uno estudia la vida de algunos reyes y cayeron en esta idolatría. Siempre me he preguntado qué tiene la astrología tan fuerte que hasta Israel fue seducida por estas prácticas, y no solamente el reino del norte, también en el reino del sur, en Jerusalén. Segunda de Reyes 23:5 habla de un hombre colocado por Dios, el rey Josías, que quitó los altares
Mire la función de este rey. Este rey no peleó ninguna batalla, pero sí se dedicó a ganar la batalla más grande y la lucha más fuerte contra la idolatría. Y se dedicó, fue a derribar altares. Muy arriesgado, sí, pero lo hizo y salió vencedor. Quitó los altares a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco. Entonces aquí nos vamos metiendo en todo esto que va marcando nuestro día de nacimiento. En Israel, ahí está, Segunda de Reyes 23:5. Había un altar, una adoración exclusiva a los signos del zodíaco y al ejército del cielo. Toda esta cantidad de principados, potestades, gobernadores y huestes. El rey Josías se levantó con esa actitud. Yo creo que en estos últimos tiempos se tienen que levantar hombres y mujeres como el rey Josías para desmantelar todo esto que parece tan sutil y tan inofensivo, porque la magia blanca, el misticismo, la metafísica, la gnosis, la nueva era, aún la astrología, pues parecen buenas, pero son malas. Y a veces nos enfocamos más en lo fuerte, en lo grotesco, contra el hechicero, contra la bruja, contra los satanistas, contra esto que manejan cosas mucho más fuertes. Pero dejamos a un lado estos altares paganos que parecen inofensivos, pero que no podemos llamar bueno a lo que Dios llama malo, ni llamar malo a lo que Dios llama bueno. Se tienen que levantar hombres y mujeres como Josías para derribar este tipo de altares. Mira, creer en el zodíaco tiene su altar acá en la tierra. Tiene su altar donde descienden entidades espirituales. Hay gente que adora todo esto. Y también le digo que así no lo adores o así no crees, pues tiene su influencia en la tierra, porque vienen de las regiones celestes. Ahora, Salomón perdió su mayor batalla en su corazón. Ahí es donde se pierde la batalla, cuando caemos en idolatría, cuando caemos otra vez en estas prácticas, cuando un cristiano retrocede y vuelve a todo esto, le da entrada otra vez a las regiones celestes y puede tener un principado trabajando en su vida para quitar todos los principios de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que ser como Josías, levantarnos y ganar esta batalla contra las regiones celestes. Mis hermanos, si Dios quiere, la semana que viene hablaremos del día malo y nos iremos metiendo fuertemente en esto que está influenciando tan fuertemente a la humanidad y que tiene como patrón la angelología, la adoración a los ángeles. Y es una mezcla. Recuerden que Dios aborrece las mezclas, pero es una mezcla, es un caldo de cultivo para el ecumenismo, para el sincretismo. Pero el cristiano no se puede dejar salpicar de todas estas cosas. El cristiano tiene que saber detectar y ser consciente que la magia blanca, por muy inofensiva que sea, no tiene cabida en la vida del cristiano. Comprobando lo que es agradable al Señor, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor y no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Si ha sido de bendición esta enseñanza, pues te espero la próxima semana para que sigamos hablando de estos ángeles y demonios y poder ver que muy sutilmente pues nos hicieron creer que era un ángel de la guarda, pero no, son ángeles regentes que rigen fuertemente en la vida de las personas. Gracias a Dios que, como dice Colosenses 1:13, que cuando nos convertimos a Cristo, le entregamos la vida a Cristo, pues hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Buenas noches y que tengas una feliz y bendecida noche. Hasta mañana.